Ricardo Castillo, casado hace 36 años con Maureen González, tienen 3 hijos y 2 nietas. Ellos pastorean la iglesia Comunidad Vida, ubicada en el Alto de Guadalupe, en Costa Rica. Es licenciado en psicología, estudios de posgrado en teología y una formación autodidacta en administración. Es superintendente de las Asambleas de Dios en Costa Rica y presidente de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. Recibamos juntos a Ricardo Castillo. Hola, bendiciones a todos y a todas. Gracias por la oportunidad nuevamente. Yo quiero primero contar mi historia porque de pronto te puede ayudar en tu vida. Probablemente yo era la persona que menos calificaba para servir a Dios. Yo vengo de un hogar disfuncional, de serios complejos, problemas, situaciones. Crecí sin papá y crecí sin mamá. Fui abusado de todas las formas. Como niño tuve que trabajar a los 7 años y a mí me pareció que mi vida era una vida muy difícil. Imagínate que cuando yo me recibí de la escuela, todos los niños tenían a sus padres, a su mamá. Y cuando yo volví a ver, mamá nunca estuvo ahí y yo me puse a llorar. Luego entré a la secundaria y igualmente en el primer año de la secundaria, imagínate que por trabajar, un 6 de enero yo me caí de un camión y al caerme de ese camión me rompí la pierna. Era un chico de solamente 12 años. Me rompí la pierna de izquierda, me rompí todo alrededor de esta otra pierna y me guindaban los nervios, las articulaciones, y quedé botado. Era un lugar inhóspito. Si acaso pasaba 1 o 2 vehículos en el día. Y existía la probabilidad de que yo me hubiera muerto en ese accidente, porque yo caí del camión. Las personas, el que iba manejando el camión, que era un camión ganadero, porque yo tenía que salirme del camión para levantar las vacas con el chuzo y tratar de que no se ahogaran. Y esa mañana habíamos trabajado casi 48 horas. Entonces imagínate, yo estaba cansado y el accidente ocurrió como a las 7 de la mañana. Y el chofer siguió. Cuando llegó allá a los 40 kilómetros, se detuvo para desayunar y me buscó y no me encontró, y él dijo: ¿qué habrá pasado? Y empezaron a preocuparse. Pero yo creo en la providencia de Dios. La vida de nosotros fue escrita antes de que naciéramos. La vida tuya fue escrita antes de que tú nacieras, porque dice que Él nos conoce antes de crearnos, antes de diseñarnos. Y ese niño abusado, maltratado, abandonado, a los 18 años tengo un encuentro con Jesucristo. No fue un encuentro usual como todos los demás, ¿verdad? Que fue en una iglesia. Me llevan a una actividad y en esa actividad, en la noche, fíjate que me hospedan donde un hombre amanerado, homosexual. Sin embargo, eso no es un obstáculo para que esa noche, sentado yo en la punta de la cama, yo tome la decisión de seguir a Jesucristo. Y desde ese día, 29 de agosto de 1980,
yo he seguido a Jesús hasta el día de hoy. Y yo he visto que la vida mía estaba escrita en el libro de Dios. Salmo 139 dice que Él nos diseñó en lo oculto, en lo reservado. Y cada uno de nosotros es la obra maestra de Dios. Según Efesios capítulo 2, versículo 10. En la traducción viviente me encanta porque dice: somos la obra maestra de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque yo podría ser la persona más insegura, más desconfiada, más paranoica. Pero sabes, cuando yo descubrí a Jesús, Jesús se llevó todos mis temores, se llevó todos mis miedos, se llevó mis complejos. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que usted y yo recibimos en Cristo una nueva vida, una nueva historia. Y de verdad a mí me ocurrió una nueva historia. Comencé estoy hablando de, convertí el 29 de agosto de 1980. Me bauticé en agua el 4 de octubre de 1980. Me invitaron a una actividad. Había ganado el examen para estudiar en una de las carreras más difíciles de ingreso en la universidad. Solamente 50 estudiantes podían entrar de todo el país a esa carrera universitaria, y yo fui uno de los electores. Pero Dios tenía otro plan, porque antes de entrar a la universidad me invitan nuevamente a un evento, y en ese evento están hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo me cambió la dirección de mi vida. Me colocó en la vía directa que Dios había diseñado para nuestra vida. Y ese día me recuerdo que era una actividad de 3 días. Y el predicador decía que usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo no sabía qué era eso, imagínense. Solo tenía la experiencia de 3 meses en el cristianismo. Pero yo decía, yo lo quiero. Y yo me recuerdo, era un lugar caliente, como Paraguay. Y yo sudaba y yo decía: Dios, yo quiero ser bautizado. Y yo oía que gente estaba siendo bautizada y no ocurrió el primer día, no ocurrió el segundo día. El tercer día, en la noche, yo dije: Dios, esta es la última oportunidad que yo tengo. Yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ¿sabe una cosa? Esa noche yo empecé a hablar en otras lenguas. Y esa experiencia me cambió mi destino. No se olviden que yo venía de un estrato social donde los pobres nos decían pobres. Entonces yo tenía como el estudio, la posibilidad y la oportunidad de salir de la pobreza. Y esa era mi mentalidad hasta que el Espíritu Santo me bautizó. Cuando el Espíritu Santo me bautizó, yo me envalentoné y llegué y le dije a mi mamá, que fue una mujer que vivió más o menos la historia mía, porque su padre era alcohólico y perdió todas las cosas por el alcoholismo. Perdió su finca, perdió sus comodidades. Tuvieron que irse a vivir a un rancho y ella salir a los 13 años para sustentar a su familia.
Y bajo esas condiciones, mamá había pensado que yo era su esperanza, porque había salido bueno para estudiar. Yo fui el segundo promedio en la secundaria. Entonces ella tenía su esperanza en mí. Y cuando yo llegué para decirle: mamá, he decidido cambiar el rumbo de mi vida, no voy a ir a la universidad. Mire, yo fue como que maté a mi mamá. Y empezó a llorar. Y era una mezcla de dolor con ira. Y me dijo: usted nunca hubiera querido que fuera mi hijo. Yo te desconozco. Tú no sabes lo que estás decidiendo. Y aquella mujer lloraba con amargura y me empezó a decir: ojalá no quiero verte nunca más en mi vida. Ahora acuérdese, yo soy cristiano de primera generación. En aquellos pocos días, con 4 meses tal vez de convertido, solo el Espíritu Santo me dio poder para no echar para atrás, porque todas mis seguridades estaban siendo quitadas con tan solo 18 años. Pero yo me acuerdo, porque esto vamos a hablar de la madurez del liderazgo. ¿Cómo es que Dios te madura? Usted no es maduro por la edad. Usted no madura porque tiene 30 años de cristiano. No es maduro porque tiene 40 años de cristiano. Usted es maduro por 3 cosas. Número 1, por proceso. Número 2, por crisis. Y número 3, por adversidades. 3 cosas que Dios usa para madurarnos: procesos, crisis y adversidades. Sin estos 3 elementos usted nunca va a madurar, porque Dios produce la adversidad. Dice que yo, Jehová, creo la paz, dice, pero también creo la adversidad. Y Dios crea la adversidad en la vida tuya, como decía anoche, para agitar tu ADN, para ver de qué estás hecho, para ver cómo reaccionas. A veces pensamos que las cosas nos pasan por coincidencia. La vida de nosotros de ninguna manera es coincidente. La vida de nosotros está articulada en el cielo. Y nada de lo que te ha ocurrido en la vida es accidental, sino que Dios lo ha provocado para producir en ti la clase de persona que requiere para este tiempo. Si yo no hubiera vivido todo lo que he vivido en mi pasado, probablemente no le serviría a Dios en este tiempo. Ahora, cuando algo llega a tu vida, lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y eso es lo que determina nuestro grado de madurez. Porque la madurez no tiene que ver con tiempo. Yo conozco ancianos que todavía se comportan como niños. Pablo dice: cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño. ¿Qué más? Pensaba como niño. ¿Qué más? Actuaba como niño, o sea, me comportaba como niño. Pero cuando ya yo maduré, cuando yo ya crecí, ¿cuántos quieren crecer? Porque usted decide crecer o quedarse donde está. Yo creo que Dios te trajo aquí para transformarte, para cambiarte, para hacerte diferente. Entonces,
¿Qué me dio a mí madurez? Que yo al año yo era más maduro que personas que tenían 5 años de estar en la iglesia. ¿Sabes qué me dio madurez? Me dio madurez mi hambre de Dios. Yo tenía hambre de Dios. Yo era un muchacho que ayunaba. Imagínate la barbaridad que cometí una vez. Nos fuimos a la montaña con otros 3 muchachos y nos metimos en la montaña y estuvimos allá 7 días sin saber qué era ayunar, pero ahí estábamos y apenas llegaba un chorro de agua en una quebrada y ahí estábamos metidos, según nosotros, ayunando y orando. Cuando bajamos de la montaña, llegamos donde una viejecita y nos dijo: ¿y ustedes quieren comer? Y mire, nos comimos toda la comida que no nos habíamos comido en los 7 días. Y después llegó un hermano maduro y dice: muchachos, ¿qué han hecho? Ustedes se van a matar solos. Pero yo quiero decirles que yo tenía hambre de Dios. Cuando usted tiene hambre de Dios, Dios acelera su proceso de madurez. ¿Me está escuchando? Cuando usted tiene hambre de Dios, Dios acelera tu proceso de madurez. Imagínate que yo entré al instituto bíblico con 4 meses de convertido. No sé cómo se la ingenió el Señor, porque ahí tú tenías que haber pasado, imagínate, entrar a la academia de las asambleas de Dios era imposible. Eso yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero el Señor lo hizo, porque cuando tú tienes hambre, Dios te abre puertas. Dios abre el camino. Si tú quieres ver aceleramiento en tu vida, tienes que tener hambre de Dios. El hambre de Dios te hace una persona madura. Y cuando tú maduras, tú eres temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que hoy falta es temor de Dios. Necesitamos que el temor de Dios venga a nuestras vidas. Porque cuando usted tiene temor de Dios, usted hace las cosas correctas. ¿Me está escuchando? Cuando usted tiene hambre de Dios, Dios lo madura y le trae el temor de Dios y no le pone el pie a nadie. Y le da otra visión de la iglesia. Yo soy, mire, no me pregunte cuál es mi ministerio, no lo sé. Soy un voluntario del Señor. Nunca he estado preocupado por los títulos, así que no me dé ningún título. No lo necesito, porque el Señor sabe que Él cuenta conmigo donde Él me necesite. ¿Me está escuchando? Porque hay personas que andan con hambre de buscar poder, pero yo ando buscando una oportunidad de servicio. Las personas maduras buscan oportunidades de servicio. Y si usted ve hoy que yo tengo algunos títulos que no me interesan tanto, como la oportunidad de servir, de ayudar a las personas, porque ese es el principio en el reino de Dios. ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios? Sea el servidor de todos, lávele los pies a todos. Y usted va a ser un siervo que Dios va a promover. Entonces, como pastor, yo empiezo, imagínate la gracia de Dios, a los 6 meses me hacen copastor. Yo soy copastor a los 6 meses. Aprendí a ser un buen segundo. Aprendí a ser leal, fiel a la persona que me lideraba. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de madurez. Porque en la madurez usted se comporta de la manera correcta, de la expectativa que Dios tiene acerca de ti.
Entonces yo fui un buen segundo. Entonces el pastor al año decide dejarme la iglesia. Yo al año ya era pastor principal. Y era pastor de una iglesia donde, ¿cómo podría describirte el lugar? Era un lugar donde el diablo no llega y donde el viento se devuelve. Pero lo interesante, por eso es que yo soy la evidencia de que Dios tiene un plan articulado en el cielo para la vida de nosotros. Porque allá donde el viento se devuelve y donde el diablo no llega, de allá me sacó el Señor y me colocó, porque Dios siempre tiene las coordenadas precisas y las relaciones que te van a colocar en tu destino. ¿Está siguiendo? Dios, usted no está aquí. De pronto hay una relación que usted necesitaba para conectarla con su destino. Porque la madurez espiritual o la madurez emocional, las personas que no son maduras emocionalmente no pueden ser maduras espiritualmente. En otras palabras, las personas heridas que no han lavado, no han sanado sus heridas, van a hacer que de su propia sangre los que vienen detrás de él se resbalen. Y tú necesitas sanar tus emociones, porque si tú no sanas tus emociones, tú no puedes sanar tu espíritu y no puedes tener una vida saludable espiritualmente. Las personas que tienen heridas, ¿por qué les conté la historia mía? Porque no tuve la vida fácil. No tuve, las cosas no fueron fáciles para mí. Me dijeron el primer año y estaba yo enyesado como la momia, dos yesos, uno aquí, otro aquí. Y me dijeron, porque las clases entraban la primera semana de marzo. Y el yeso no me lo quitaban 15 días después de marzo. Y después la rehabilitación. Pero yo dije, yo quiero ir al colegio. Yo voy a ir al colegio. Y el colegio me quedaba a casi 7 kilómetros. Y no habían buses, no había manera. Y entonces yo con muletas iba 7 kilómetros allá y 7 kilómetros para acá. Porque cuando usted tiene carácter, tiene determinación, Dios crea en nosotros determinación. Y en la vida espiritual está relacionada a la vida emocional. Algunos ven nuestros trofeos, pero no conocen nuestras cicatrices. ¿Cuáles son tus cicatrices? ¿Habrán algunas heridas abiertas? Porque yo he podido ver la mano de Dios. Nadie que no se reconcilia con su pasado puede vivir feliz en el presente. ¿Me está siguiendo? Si usted todavía sigue amargado porque hay personas que se amargan porque alguien le dividió la iglesia. Yo quiero decirte que yo empecé una iglesia y en un año yo vi a 7 pastores salir con 7 iglesias de mi iglesia. ¿Y sabes lo que yo hice para sanarme? Porque no quería que ellos se fueran mal. Yo vine y hice una fiesta. Como usted dice, usted debe ser masoquista, pastor. No, es que yo conozco este principio de salud emocional para tener salud espiritual. Y entonces yo vine y aquel año
Yo invité a aquellos pastores con sus esposas, teníamos regalos para ellos y los sentamos al frente, oramos por ellos, pero yo hice un acto simbólico. Yo les lavé los pies a cada uno de ellos. Y yo fui liberado de las traiciones. Porque hay muchos de nosotros que no entendimos nunca que Dios permite cosas para madurarnos, para capacitarnos, para habilitarnos, para ayudarnos en nuestro crecimiento. Y yo sentí que eso fue una prueba, no para ellos, para mí, para mi crecimiento, para ser una persona saludable emocionalmente, porque usted representa a Cristo, el amor de Dios en la vida suya. Si usted quiere medir su crecimiento, mídase en amor. Amor es la vara para medir nuestro crecimiento. Su crecimiento no está en las obras que usted hace, porque también un día el Señor le dirá a algunos: no os conozco, porque les dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. Y el Señor les dirá: no los conozco. Porque cualquiera puede hacer un montón de cosas, pero no cualquiera puede amar incondicionalmente. ¿Me está siguiendo? ¿Y sabe por qué yo aprendí? Déjeme hablarle un poquito de mi pequeña experiencia. A veces nos dividen la iglesia porque no notamos que ya esas personas necesitan ser impulsadas. Porque todos hemos vivido la etapa, ¿verdad?, de la grandeza. Queremos ser grandes a cualquier precio. Y estamos construyendo lo nuestro y no lo del Señor. El Señor te puso a ti para empoderar a la gente. Entre más personas empoderas en el reino, más fácil se hace la obra de Dios. Porque no es lo que dice el Señor en Efesios 4:13. Dice que antes dice: y a unos puso el Señor como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Cuando usted vea su congregación, recuerde el llamado que Dios le hizo a usted. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si usted no está perfeccionando a esa congregación para que ellos se conviertan en hombres y mujeres activos en la obra del ministerio, usted está fracasando en su llamado, porque usted fue llamado a perfeccionar, a equipar, a preparar, a ubicar a esas personas en el llamado. Y déjeme decirle, el Señor no le va a decir, el Señor le va a mandar un problema, porque la iglesia de los Hechos, ¿cómo empezó? Los apóstoles pensaban que ellos tenían que hacerlo todo, y el Señor les mandó un problema en Hechos 6. Ahora yo me he preguntado, ¿cuántos Felipes estarán sentados en nuestras sillas? Porque nosotros no tenemos la visión para impulsarlos. ¿Cuántos Esteban están en nuestras sillas? Porque no hemos tenido la visión de impulsarlos. ¿Cuántos de nosotros tendremos a un Bernabé en nuestras sillas? Porque nosotros no lo hemos impulsado. Porque su tarea es empoderar a otros. No viva cuidando su feudo, porque Dios cuida de usted. ¿Está siguiendo? No, usted no es, esta no es mi iglesia.
Esta es la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Amén o no amén. Si usted es maduro, usted entiende que hay que bajar el ego y el logo. ¿Sabe? Yo soy cuna Asambleas de Dios, pero yo sirvo al reino de Dios. Yo soy un conector de la iglesia. Yo en mi país lucho por la unidad de la iglesia. Y si los recursos que nosotros tenemos en Asambleas de Dios sirven a la iglesia, son de la iglesia. ¿Me está escuchando? Porque nuestra visión no está enfocada en ser los más grandes. Nuestra visión está enfocada en que hagamos la gran comisión juntos. Porque la iglesia es más poderosa unida que dividida. Y yo creo que los apellidos nos han dividido. Entonces estamos hablando de líderes emocionalmente maduros. Cuando usted es maduro, usted no tiene que cuidarse de nada ni de nadie. Dios lo cuida a usted. ¿Me está escuchando? El Señor dice: el que conspirare contra ti, ¿qué dice? Lo hará sin mí. Así que usted no tiene que cuidarse de nadie, porque Dios lo cuida a usted. No se vuelva paranoico. No vea amenazas por todas partes, porque entonces usted tiene que ser tratado por el Señor. Usted necesita que el Señor lo ministre, lo toque. Y por ello, en la segunda parte, después del break, vamos a hablar de algunas cosas que usted necesita hacer para que esa maduración se acelere en su vida. Porque cuando usted permite, y anoche hablábamos de por qué Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que ama al Señor, es una iglesia que tiene fe en el Señor, pero carece de tres cosas. Carece de inteligencia espiritual, carece de sabiduría, de espíritu de sabiduría, y carece de revelación. Porque a veces cuando usted puede amar al Señor, pero si a usted le faltan esas tres cosas, no puede entender todo lo que Dios puede hacer. Y yo creo firmemente varias cosas que he aprendido de la palabra de Dios. Lo primero que yo he aprendido es que Dios decidió el día de mi nacimiento y el día de mi regreso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Si yo tengo un seguro, y por eso David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque se reunieron para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Este movimiento de intimidad con Dios nos enseña a colocarnos en la otra dimensión, a salirnos de la dimensión de la tierra, porque hay muchos de nosotros que estamos haciendo el ministerio desde la tierra y no desde el cielo, no desde el lugar celestial. Dice que usted y yo estamos sentados, ¿a dónde? En lugares celestiales. Usted y yo estamos en un lugar espiritual de autoridad. Entonces es imposible, óigame, yo digo que hemos hecho tan tremendo esfuerzo para que el plan de Dios fracase.
Si el plan que usted y yo tenemos que ejecutar fue un plan que Dios diseñó en el cielo, ¿o es su plan? No, es el plan de Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿el plan de Dios fracasa? Y si fracasa, ¿quién lo hace fracasar? Diga: yo lo hago fracasar, porque Él me lo confió a mí, porque yo soy el ejecutivo del cielo. ¿Me estás escuchando? Tú eres el ejecutivo del cielo. Pero como ejecutivo del cielo, te has olvidado lo que el Señor te ha dado. A usted no le falta nada. Sabe que todos los talentos, habilidades, capacidades fueron incorporadas dentro de usted. Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos. Dice que me diseñaste en lo oculto. ¿Por qué nos diseñaría en lo oculto? Y lo maravilloso es que Dios no hizo clones. Dios nos hizo únicos. ¿Y sabe qué lo dice? Tu huella digital. No hay otro en el mundo que tenga tu huella digital. Aunque seas gemelo, seas trillizo, cuatrillizo y hayas compartido la misma bolsa, tú eres único. Tú eres único. Y como eres único, también es único el plan que Dios diseñó para ti. Dios no reprodujo, no dijo: saquen copias de ese plan y entréguenselo a cada uno. Cada uno de nosotros tiene una misión asignada. Y al final del día, no es importante a quién nos vieron más y a quienes los vieron menos. Al final del día, el Señor lo que dirá es: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios no mide el éxito por lo grande de alguien, por lo visible de alguien. Dios mide el éxito por la fidelidad en la tarea. ¿Me está escuchando? Así que usted no tiene que competir con nadie. El gran problema de nosotros es que vivimos compitiendo el uno con el otro. Mejor, en vez de competir, reconozca el don de aquel, reconozca el llamado del otro, reconozca lo que Dios le ha dado a usted. Que a lo mejor el premio suyo va a ser más grande que el que Él me va a dar a mí. Pero sea fiel en la tarea. Porque usted, como líder emocionalmente maduro, es alguien que entiende la dinámica del reino de Dios. Y Dios no hace clones. Raúl Justiniano es único. Yo no tengo que ser como Raúl Justiniano. No tengo que imitar a Raúl Justiniano. A Dios le encantó cómo me hizo, cómo hablo, así sin pelo, ¿verdad? Algunos dicen, y algunos hasta me han recomendado: mire, pastor, ¿y por qué no se pone pelo? Bueno, es que hace un tiempo leí que Dios a algunos les dio inteligencia y a otros les puso pelo. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, y de eso vamos a hablar en la segunda parte, es aceptarnos a nosotros mismos. Porque todo comienza cuando tú te amas a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar a los demás.
Y no puedes amar a los demás si no te curas las heridas, si no has resuelto tu pasado, si no has cambiado, si no has soltado. Suelta cosas. Tienes que soltar cosas para madurar. Tienes que soltar cosas. Yo no podía cambiar a mi mamá. Yo no podía cambiar a mi papá. Yo no podía cambiar el entorno en el que nací, pero sí puedo cambiar mi actitud de ahora en adelante por la revelación de Dios. Tú puedes cambiar por la revelación. Y por eso el apóstol Pablo dice, por esto doblo mis rodillas. No está diciendo oro. Dice, por esto doblo mis rodillas. Era la posición más sublime para llegar donde Dios. Porque yo quiero que ustedes sepan, que ustedes entiendan, que ustedes comprendan, que a ustedes se les alumbre. Hay muchos que no se les ha alumbrado y lo que han recogido y han vivido es religión, cotidianidad, rutina. Pero sabes, la vida en Dios es maravillosa. Es una experiencia gloriosa. Y cada día lo descubres más. Y yo ante Dios quiero ser un niño. Quiero más de Él. Quiero ser sensible. No me quiero oxidar. No quiero que mis 40 y tantos años de servirle me haga mañoso, me haga duro, porque Dios no puede derramar el vino nuevo en odres viejos. Y yo quiero ser un odre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie y vamos a decirle al Señor. Si el Señor le está hablando, dígale: Señor, yo necesito soltar esto. Deshágase de eso que no lo deja crecer, que no lo deja madurar. Y no importa el tiempo que usted tenga, Dios quiere que usted vuelva a su primer amor, a su primera pasión. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has traído a este lugar, a este tiempo, a renovarnos, a transformarnos, a ministrarnos, a señalarnos, Señor, porque el salmista dice: escudriñame, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de los pecados que me son ocultos. Dígale: Dios, libérame. Allá en el Salmo 142, David le dice: libra mi alma de la cárcel para que te adore. Pregúntele al Espíritu Santo si usted ha estado encarcelado, si hay algo que no le permite, que le traiga a memoria esta tarde y le traiga liberación. Yo vengo proclamando liberación. Vengo declarando que el mundo verá tu potencial desatado en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda herida en tu alma, el Señor la sana en esta hora. Todo resentimiento, toda amargura, todo odio, toda venganza desaparece de tu vida. En el nombre de Jesús, todo enojo reprimido que ha estado en tu vida, porque no has logrado detectar, identificar qué fue lo que te dañó, qué fue lo que incrustó ese cáncer en tu vida, que se nutre todos los días y te debilita.
y te inactiva, te hace ineficaz, no te permite avanzar, no te permite correr, no te permite ver el cielo abierto. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando liberación en esta hora. Yo, por la autoridad que Jesucristo me ha dado, vengo proclamando libertad a los que han estado cautivos, a los que han estado encerrados, a los que no han logrado dar fruto, más fruto, mucho fruto. Esta hora el Señor te limpia. El Señor te limpia y declara que tú ya estás limpio por la palabra. Ya estás limpio por la palabra. Te reconectas a la savia, a la vida. En esta hora proclamo libertad, libertad. Viene frescura a tu ministerio, a tu llamado. Viene bendición a tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Nos amparamos al poder de la cruz de Jesucristo. Amén y amén. El líder emocionalmente sano. El líder emocionalmente sano es alguien que no estorba a Dios, porque representa a Dios. Imagínense que si usted es un líder enfermo, ¿cuáles son las enfermedades de un líder espiritual? ¿Se ha preguntado usted? La primera enfermedad se llama orgullo. La segunda, altivez. La tercera, arrogancia. La cuarta, vanagloria. Y es fácil cuando usted no ha pasado por un proceso de sanidad, de restauración, no ha pasado por la cruz. Usted puede ser alguien que no le puede servir a Dios, porque puede dañar todo lo que usted toque. Pero cuando usted ha pasado por la cruz, lo primero que deja en la cruz es, ¿qué es lo que usted deja en la cruz? El yo. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe, en el Hijo de Dios. Entonces, un líder emocionalmente sano es alguien que conoce la cruz todos los días. ¿Me está siguiendo? Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable, que es, dice otra versión de la Biblia, que es vuestra verdadera adoración. Si usted practica eso todos los días y va a la cruz y va al altar y se ofrece como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable, y allí en ese altar usted le pide al Señor lo que nos enseña intimidad con Dios, ¿verdad? Límpiame, purifícame, sáname, restáurame,
enséñame, enderézame, guíame. Y además te enseña a renunciar. Padre, yo no quiero hacer lo mío, quiero hacer lo tuyo. Imagínense qué vida más poderosa se levanta de ese altar. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y además de eso, vida rendida. Se ofrece en el altar como una vida rendida. Porque usted no está para usted, no es el nombre suyo. El problema de la obra de Dios en 20 siglos es que los hombres le han arrebatado la gloria a Dios. Y vemos que nosotros somos idólatras. Porque cualquier hombre que Dios empiece a usar, nosotros lo empezamos a encumbrar. Y usted lo único que tiene que hacer es gozarse, pero entender que Dios tiene un plan para su vida. Entonces, la madurez, ¿cómo podemos madurar nosotros? Déjeme darle algunos consejos. Lo primero es tener vida de lugar santísimo. Vida de lugar santísimo. ¿Y qué es la vida del lugar santísimo? En la vida del lugar santísimo es que usted entiende que lo que usted tiene que hacer no lo puede hacer solo en sus fuerzas, en su habilidad y en su capacidad, y que tiene que ir a la oficina del jefe. ¿Cuántos sabían eso? Que hay que ir a la oficina del jefe. Y el jefe no te da una agenda de varios días, te da la agenda del día, porque Él quiere que estés todos los días. ¿Me está escuchando? Usted quiere madurar, usted tiene que, más allá de la disciplina, hacer algo cotidiano. Saber que Dios lo espera todos los días. Que usted ame su presencia. ¿Sabe lo que decía el salmista David? Decía: una cosa he demandado al Señor. Y dice: y esta buscaré, que esté yo todos los días, anote ahí, todos los días. Usted quiere madurar, hay que estar todos los días ahí. Ahora, usted quiere vivir una vida relevante, no ore para predicar, no ore para que Dios lo use. Vaya y busque a Dios porque usted quiere tener amistad con Él. Cuando usted tiene amistad con Dios, Dios no le niega nada. Nada. Como decía anoche, si Él quiere usarte sanando a un enfermo, lo hace, porque ya es inherente en ti. Pero hay algunos que solo quieren conocer al Dios que hace milagros, pero no quieren conocer al Padre. Y sabes que Él quiere conocerte a ti como hijo. Cuando tú estás un día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 1 año. Aunque Él conoce los nombres de todos nosotros, aunque Él conocía el nombre de toda la humanidad, Él conocía a Abraham y lo llamó como mi amigo. Mi amigo. Y por eso, cuando iba a destruir Sodoma, dice: ¿cómo le he de encubrir esto
a mi amigo. O sea, Dios lo consideró su amigo. Consideró su amistad. Si usted quiere madurar, usted no necesita orar para predicar. Usted necesita orar para estar con Dios. Pablo le dice, volviendo al pasaje de anoche, le dice, para que ustedes entiendan que Cristo vive en ustedes. Ellos no están, los de Éfeso no están entendiendo que Cristo está en ellos, está en nosotros. Y si está en nosotros, Cristo usa nuestras manos para tocar, para que Él se sienta amado. Cristo usa nuestras manos para sanar. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando usted descubre que cuando usted está en intimidad con Dios, usted toma conciencia, porque lo que nos hace falta es tomar conciencia quién vive en nosotros. Jesús vive en nosotros. Dice, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Habían llegado hasta el 92%. Y cuánta información hay en el genoma humano. Son combinaciones bioquímicas. Y esas combinaciones hacen que se manifieste un gen más que otro. Ustedes saben, en la biología se habla del gen recesivo, gen dominante. Entonces, ¿por qué yo me parezco más a papá que a mamá? Si tengo los mismos genes. Bueno, es que hay alguna combinación, alguna agitación que hizo que en vez de tener la nariz de mi mamá, tengo la nariz de mi papá. Pero recesivamente está ahí. Y yo no sé si usted ha notado, hay gente que vive en cualquier parte del mundo y se va a los Estados Unidos y cambia. Porque la genética es influenciada por la naturaleza de nuestros genes, por el ambiente y también por los eventos. Entonces hay factores que van a determinar nuestra genética. Hay factores que agitan el ADN de Dios en nosotros. Y el lugar donde se agita el ADN de Dios es en su presencia. Cuando usted entra a su presencia, usted no sale igual. Por eso, si usted quiere madurar, usted tiene que tener vida de presencia. Vida de presencia. Vida de presencia. Su llamado, su ministerio se va
se va a ejecutar a medida que usted permita que esa irradiación, porque es la presencia de Dios, es una irradiación que agita tu ADN. Por eso es que cuando Moisés sube al monte y está delante de Dios, cuando él desciende, él no se da cuenta que su rostro está resplandeciente, porque a veces no nos damos cuenta qué es lo que ocurre en la presencia de Dios. Pero lo que está ocurriendo es que Dios está soltando lo de Él, y ya tú pasas del plano natural al plano sobrenatural. Y cuando usted entra en el plano sobrenatural, a usted le van a ocurrir cosas que Dios lo va a sorprender. Usted va a ver señales, prodigios, milagros, maravillas, pero no porque usted las está buscando, sino porque allí en la presencia de Dios se ha activado lo de Dios en tu vida. ¿Me está escuchando? Lo de Dios en tu vida. Ya cuando tocas, no tocas con tu mano natural, tocas con la mano de Dios. ¿Me está siguiendo? Y esto es lo que nosotros intentamos. ¿Sabe? Yo como pastor lo que quiero es ver su éxito. Ahora, yo le conté mi historia. Yo fui un pastor con necesidades. Yo no podía orar así porque tenía un hueco en los zapatos. Yo parecía una foto, tenía un solo traje para predicar. Y probablemente Dios me hizo vivir todo eso para que yo se lo pudiera contar. Pero hoy me sobran los zapatos. Hoy me sobran los trajes. Yo no tuve que hacer nada indebido para que Dios me diera una casa de casi 300 metros cuadrados, 7 habitaciones. Porque cuando usted camina con Dios, a usted le ocurren las cosas. Deuteronomio 28 dice: y todas estas cosas te acontecerán si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces, cuando usted tiene vida de presencia de Dios, dice que el espiritual, decíamos anoche, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando usted es espiritual, usted inmediatamente tiene una fotografía del lugar y de las personas. Dios te la revela, te da un ojo diferente. Entonces, la vida de presencia de Dios, dice el Salmo: bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. No es más que eso de ir a la presencia de Dios, es entender que la fuerza, el poder vienen del Señor y no de nosotros, que vivimos vidas dependientes de Dios. Usted madura cuando usted entiende, depende absolutamente de Dios. La cita más importante que usted tiene es la que tiene con Dios. Y si usted no lo toma con esa seriedad, probablemente usted se va a arruinar su vida. Mira lo que dice Juan 15:5. ¿Me lo podrían poner en la pantalla? Juan 15:5. Y esto es aleccionador. Vea lo que dice. Juan 15:5. Ajá. Allá no, aquí.
Juan 15, 5. Quiero que se detenga mirando ese pasaje. ¿Lo encontramos? ¿Ah? Ya lo tenemos. Dice, ciertamente, yo soy la vid. Él es la fuente. Usted solo es una rama. Y no importa de qué tamaño sea, él una rama. ¿Me está escuchando? Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. ¿Qué dice? Esto es vida de presencia, vida de altar, vida de lugar santísimo. Dice, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El versículo siguiente, el 6. Vea lo que dice el 6. Y esto es lo que les pasa a muchos ministerios. El versículo 6 dice, pero, vamos a ver mis técnicos poderosos, el que no toma en serio a Dios, el que no permanece en mí es desechado. El que no tiene esa disciplina para ir y decirle, Padre, ¿cuál es la orden este día? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Si usted no toma en cuenta a Dios, usted está diciéndole, ¿sabe Dios? No te necesito. Por eso usted se seca. Dice, es desechado como rama inútil y se seca. ¿Por qué quieres? Yo entiendo lo que han estado hablando de la vulnerabilidad, pero ¿sabe cuándo usted se vuelve todavía más vulnerable? Cuando usted no tiene vida con Dios. Cuando usted no tiene vida con Dios, usted entra en depresiones. Usted entra en desánimos profundos. No le puedo decir que no me he desanimado, no le puedo decir que no he estado en algún momento, pero también reconozco que no estaba fuerte. Porque ¿qué dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, perdóneme, a lo mejor usted no concuerde conmigo, pero el Señor no lo ha mandado a usted a pelear con nadie. Nosotros decimos que hacemos guerra espiritual, pero escúcheme bien, hay paradigmas que tenemos que quebrar, que romper, que entorpecen la obra de Dios, porque Dios no te mandó a pelear con el diablo, ni te mandó a pelear con demonios. Lo único que te dijo es vaya y échelos fuera, pero no a pelear, ni a pelear con principados, ni a pelear con potestades, porque Él es el único que puede pelear contra ellos. Por eso Él, cuando te despeja todo, cuando te comisiona y te dice, ¿saben qué? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todos los principados, todos los dominios, todos los gobiernos, todo me pertenecen a mí. Colosenses 1:16. Todo fue hecho por mí y para mí. Aún los dominios, los principados, las potestades con las que usted dice luchar fueron creadas por Él y para Él. El camino está despejado. Usted tiene que entrar. Usted tiene que obedecer.
Por eso vamos a ver un incremento en Paraguay de más iglesias, de más creyentes, de más obreros, porque tenemos que quitarnos. Dije ayer que Satanás se alimenta de tres fuentes. Primera fuente es superstición. Entre más supersticiosos somos, más manifestaciones diabólicas hay. Número dos, segunda fuente. La segunda fuente en donde se alimenta el poder del diablo es en la intimidación. Entre más miedo usted tenga, más manifestaciones diabólicas habrán. Y número tres, la ignorancia. Entre más ignorante usted sea y entre más falsa doctrina haya en la iglesia, más manifestaciones del diablo hay. ¿Sabe? Ahí dice, cuando el Señor por el Espíritu Santo inspira a Pablo, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo. ¿Cuántos sabían que hay un día malo? Pasamos día malo, pero es necesario, porque el día malo nos prepara para lo que sigue. ¿Me está siguiendo? Y no es que a Dios le falta amor, es que Dios necesita entrenarte. Te lleva al desierto para entrenarte, para que estés listo para la conquista. Deuteronomio 8 dice que Él hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto para afligirlo. Parece que la aflicción saca algo bueno de nosotros. Entre más afligido estás, el Señor está produciendo algo en la vida de nosotros. La aflicción es parte del camino. El sufrimiento es parte del camino. ¿Me está siguiendo? El sufrimiento y la aflicción sacan lo que hay en tu corazón. Eso es lo que dice el Señor. Te hice afligir para saber qué había. ¿A dónde? En el corazón. Dice: para que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que te sustenta a ti es la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a Josué: nunca se apartará de ti este libro de la ley. Meditarás en ella de día y de noche. Tenía que hacer la carne en su vida para que su vida no fuera vulnerable al miedo, al temor, al pánico, y dejara de conquistar. ¿Está siguiendo? Entonces, la vida de altar, la vida del lugar santísimo. Dije anoche que en el lugar santísimo habían 3 símbolos, o 4 más bien. El arca del pacto, que representaba la presencia continua de Dios. Pero también dentro del arca del pacto habían 3 elementos. Número 1 estaba la vara, que representaba la autoridad. Dios va, las personas que tienen presencia de Dios tienen la autoridad y no tienen que golpear la mesa. Cuando usted golpea la mesa es que usted es alguien inseguro. Cuando usted tiene que recordar quién es usted, usted es inseguro. Porque en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, Dios te va a confirmar 4 cosas. Número 1, tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo llevo a los hermanos a mi casa, comemos, jugamos, pero yo sé quién soy. Y yo tengo una raya. Yo puedo ser tu amigo,
pero la amistad no puede hacer que pasemos la raya. Porque yo sé quién soy. Tú tienes que saber quién eres. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres alguien que conecta el cielo con la tierra. Tú eres alguien que representa a Dios. Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores en la tierra del cielo. Somos los ejecutivos del plan de Dios en la tierra. Es imposible que usted fracase. Tiene que hacer demasiado esfuerzo para fracasar. Y si está fracasando, lo está logrando. Porque, óigame, todo el cielo está a favor suyo. Todo el cielo y todos los recursos del cielo están a favor de ti. Porque Dios te ha llamado. Tú eres alguien especial del Señor. Cuando el Señor llama a Jeremías, Jeremías le dice: pero si soy un niño. ¿Y qué le dice el Señor? No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Yo voy a hacerte como muro de bronce. Imagínense. Dice, porque antes de que nacieras, ¿qué le dice? Yo te conocí y te llamé a las naciones. O sea, la asignación suya no ocurrió ahora. La asignación mía no ocurrió a los 18 años cuando yo conocí a Jesús. No, mi asignación fue fraguada en la eternidad. Y yo pasé todos esos procesos para que finalmente yo llegara a este punto. Identidad. Tú tienes que saber quién eres, a quién representas, tu llamado. Y eso no es arrogancia ni es prepotencia. Eso es tener claridad de quién soy yo, quién eres tú. No eres cualquiera. Tú eres alguien llamado por Dios, y eso solo te lo revela el lugar santísimo. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tú te levantas y dices: así dice el Señor. Tú hablas en el nombre del Señor. Tú profetizas. Entonces el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan resistir el día malo. Dice, porque no tenemos lucha que no peleamos nosotros. Porque ¿sabe cómo se pelea esa lucha? Dice allá: someteos pues a Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo es que se pelea esa lucha? No es saliendo y zapateando, no. Sométase a Dios. Vive una vida sometida a Dios. Usted tiene victoria sobre toda fuerza del enemigo. Y le dice: y nada te va a dañar. Usted les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y nada te va a dañar. Esa historia que a usted le enseñaron, pero cada vez que usted pelea contra el diablo viene contra usted. Eso no es verdad. Una mentira que a usted le enseñaron y que se hace verdad porque usted la cree. Pero yo le he leído en la Biblia que nosotros tenemos un cerco de Dios en nuestra vida. Porque no es lo que dice el libro de Job, que cuando Satanás vino y dijo: sí, claro, pero si lo has cercado, quítale ese cerco y verás.
Entonces Dios le dice, ok, tócalo. Yo voy a quitar el cerco. Usted tiene un cerco de Dios. Usted está protegido por Dios. Usted está blindado por Dios. A usted nada lo va a dañar. Dios no lo va, y si Él lo permite es con un propósito. En la vida del apóstol Pablo dice que le fue asignado un espíritu. ¿Para qué? Para que lo abofeteara, para que lo mantuviera abajo. Dice, porque a mí se me dio una revelación que no le he dado a ningún hombre. Y dice, entonces Dios me asignó un mensajero para que me abofetee. Y dice, y 3 veces he orado para que se me quite esto. Dice, y el Señor me ha dicho, ¿qué me ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Debilidad es dependencia. Soy débil, dependo. Me someto a Dios, resisto, que eso va a pasar. Se cuenta la historia de C.S. Lewis, que él estaba durmiendo en el sofá de la sala y de pronto sintió que algo se sentó a los pies de él. Y él se despertó y miró y dijo que era el diablo. Y dice, sos vos. Y siguió durmiendo. Hermanos, nosotros le hemos dado mucha importancia al diablo porque no tenemos revelación, porque nos hemos perdido. A veces hay que dejar de leer ciertos libros que nos perjudican y que no están alineados a la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. No importa los chamanes, no importa los brujos, los hechiceros. No hay revelación en la Biblia cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Balaam? No hay agorero, no hay que pueda. Y usted cree que el brujo allá, y es que vino y me eche toda el agua que quiera, eche todas las gallinas que quiera. Pero nosotros tenemos el poder de la sangre de Jesucristo. Estamos guardados, respaldados por el Señor. Los líderes maduros son líderes de presencia, líderes que tienen revelación, que no tienen miedo a nadie. Usted nunca vea a su enemigo. Usted no compite con nadie. Usted tiene los principios correctos. Usted no busca que el mal de su hermano, de su pastor, el otro de la ciudad, para que se llene su iglesia. Nosotros, yo no sé, es un valor ético que me enseñó las asambleas de Dios. Nosotros no nos gozamos en la desgracia de otro. La desgracia de otro es mi desgracia. Así que nosotros no estamos interesados en los creyentes de otras congregaciones. Nosotros estamos interesados en unirnos para hacer la gran comisión juntos y cambiemos la ciudad. ¿Sabe por qué no hay unidad en la iglesia del Señor? Porque estamos compitiendo. Y porque el que tiene más grande el gañote, decimos nosotros, se traga al más pequeño. Pero en el reino de Dios todos somos importantes, todos somos valiosos. Entonces, usted quiere madurar, quiere ser sano, viva vida de presencia. Si usted tiene que devolver a un hermano porque lo restauró, yo soy pastor 40 años y me han llegado personas por lo que sea. Cuando llegan los restauro, los regreso porque no me interesan. Los pescados huelen feos. ¿Me está escuchando?
Porque al final el premio no es por eso. El premio es por vivir vidas correctas, vidas santas, vidas íntegras. Y eso solo se aprende en el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo no te permite impureza, no te permite suciedad, no te permite falta de integridad. Porque en el lugar santísimo todo se revela. Se revela nuestro corazón, nuestras intenciones, se revela nuestras actitudes, se revela nuestro comportamiento. Entonces, vive vida del lugar santísimo. Número 2, vive vida de matrimonio. Tu matrimonio es importante. No corras dejando botada a tu esposa. Tu esposa es importante, es la ayuda idónea. Algunos dicen que la palabra idóneo significa el beso de Dios. Tu esposa es el beso de Dios. Tienes que cuidarla. Tienes que sentir su corazón. No es más importante lo que tú piensas. Lo más importante es cómo está el corazón de tu esposa. Si tú quieres ser maduro, tú cuidas de tu matrimonio. Tú cultivas tu matrimonio. Nadie puede tener éxito con un matrimonio arruinado. Con todo el amor y el respeto de los que han fracasado y que los amo, pero nadie puede tener éxito en su llamado si no cuida su matrimonio. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a los siervos y a las siervas. Tu matrimonio le importa a Dios. Tu matrimonio le importa a Dios. Dios considera tu matrimonio como una idea de Él. Mire, cuando yo vuelvo a ver hacia atrás, qué mujer me dio Dios, qué tronco de mujer. Mire, si hubiera sido cualquiera, me deja. Porque no fue fácil el principio. Fue una vida llena de privaciones, llena de necesidades. Y ella tuvo un aguante. ¿Qué aguante de mi mujer? La admiro, es mi héroe. Yo no hubiera llegado hasta aquí sin ella y su sacrificio. Por eso es valiosa. Valora a tu esposa. Imagínate que Dios valora tanto a tu esposa que dice, trátala como a qué? Vaso más frágil. Es un vaso frágil, delicado. Dios te la dio con esas necesidades, con la necesidad de dependencia. Viera cuántos recados me han llegado que no sirve tal cosa, que no sirve la otra, que no sirve. Y yo podría decirle, mi amor, pero resuelve. No, yo tengo que resolver desde aquí. Porque ese es el vaso frágil que Dios me dio. Y alguien dijo que el matrimonio no es para felicidad, es para transformación. Porque cuando usted está casado, usted tiene que cambiar. ¿Aló? Entonces, el matrimonio es una prueba. ¿Me está siguiendo? El matrimonio es una prueba. Dios te prueba en tu matrimonio. Si no eres paciente con tu esposa, no puedes ser paciente con nadie. Si tú no amas a tu esposa, si tú no la cuidas, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tampoco deje botado a sus hijos. Esa es la tendencia humana. Cuando Moisés empezó
¿Sabe qué hizo Moisés? Fue y le dejó a la esposa allá al suegro, ¿verdad? Éxodo 18. Y le dejó los hijos. Y al rato el suegro dijo: ¿y este qué cree? Y se vino a buscarlo y le dice: hey, mi amigo, mire, vengo yo y su esposa y sus hijos por aquello que se le haya olvidado. Tiene hijos. Y claro, al otro día dice: claro, este hombre no tiene tiempo. Porque a veces pensamos que el ministerio hay que hacerlo solo. No importa el grado de revelación, también Dios te da. Hay personas que todo se lo dejan al Espíritu Santo y se olvida que Dios le puso cerebro. ¿Aló? Dios te puso cerebro, sentido común. Tus niños necesitan ser ministrados, inspirados, amados, animados, fortalecidos, jugar. Mire, yo tuve un hijo varón y bueno, seguro mi frustración de futbolista, ¿verdad? Entonces yo a las 6 de la mañana estaba llevando al niño a la escuela de fútbol, regresaba para atender algo porque solo era una hora de entrenamiento y quedaba 40 kilómetros, volvía otra vez los 40 y así pasé. Pero mi hijo tiene buenos recuerdos de su papá, siempre le dedicó tiempo. Tus hijos tienen que tener buenos recuerdos de ti, porque muchos de los hijos, nosotros tenemos un ministerio de hijos de pastores, así se llama el ministerio, ministerios a los hijos de pastores. Y la mayoría de los hijos se quejaban de sus padres y se quejaban de la iglesia y odiaban la iglesia porque dijeron: es que la iglesia me quitó a mi papá. Hay esposas que odian la iglesia porque dicen: es que la iglesia me quitó a mi esposo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tengas miedo de empoderar a otros. Esa es tu tarea. Tu mayor éxito no serán tus logros presentes. Tu mayor éxito es haber preparado la siguiente generación. Ese será tu mayor logro. El más grande fracaso de Josué fue que no preparó a la generación que seguía. Los líderes espiritualmente maduros saben que esto es una carrera de relevos. Y no importa con qué velocidad hayas corrido y hayas sido un campeón de los 100 metros plano, no te olvides que cuando llegues a los 100 metros, alguien más tiene que tomar la estafeta y debe correr más rápido que tú. Prepara a la siguiente generación. Padre, en el nombre de Jesús, le he hablado a tus siervos, a tus siervas, lo que hay en mi corazón. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que les abras el entendimiento, que le des la sabiduría, la inteligencia, que esto cambie sus vidas, sus ministerios, que puedan vivir ministerios fructíferos, que puedan vivir vidas seguras, porque tú no puedes usar hombres o mujeres inseguros. Señor, bendíceles y ministrales como tú sabes hacerlo. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios nuestro. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, les amamos.